Bienvenidos a KJV Bible Stories, Isaías 14. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos ayuda, protección, bendición al venir a estudiar tu palabra y entendimiento. Señor, tu palabra está escrita. Bendícenos con tu santa presencia, tu Santo Espíritu para poder discernir y entender y aceptar las lecciones que hay en cada versículo de tu palabra. Bendice tu palabra y háblanos y perdona nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos esto, amén. Isaías 14, en el versículo 1 dice, porque el Señor tendrá misericordia de Jacob y aceptará de nuevo a Israel y lo hará reposar en su tierra, y los extranjeros se juntaron con ellos. Se juntarán, sería la palabra correcta. Pero ¿qué pasa? Que uno hace errores, ¿verdad? Ok, vamos a leer el comentario del púlpito. Porque el Señor tendrá misericordia de Jacob. El propósito de misericordia de Dios para con Israel requiere como paso previo la destrucción de Babilonia, y puede considerarse la causa final de dicha destrucción. Su deseo de tener misericordia de Israel pronto es la razón por la que los días de Babilonia no se prolongan. Vea Isaías 13:22. Aún alegría a Israel. Ustedes saben, aquí no dice alegría en este versículo. Dice que aceptará de nuevo. Oh, perdón, elegirá. Pensé que decía alegría. Dije, ¿cómo? El cautiverio significó el rechazo de Israel de su posición como raza favorecida, el pueblo peculiar de Dios. Su restauración fue una nueva selección de ellos entre las naciones del mundo, un acto gratuito de gracia de su parte, al cual no tenían ningún derecho ni reclamo, y los estableció en su propia tierra o en su propio territorio, la tierra que una vez fue suya, pero que habían perdido por su desobediencia. Solo podría volver a ser suya mediante un nuevo don o regalo de Dios. Los extranjeros se unirán a ellos. Y aquí dice unirán. Aquí hay el errorcito. Porque es una profecía de lo futuro. Ok, recuerda que Isaías 13 es más de 150 años antes de cumplírsela. Ok, entonces esto también es profecía. Y por eso juntarán, unirán, términos futuros, ¿ok? Entonces dice, el extranjero se unirá a ellos. Al regresar del cautiverio, habría una afluencia de prosélitos, que son prosélitos de las naciones, personas que no nacieron o que no son judías de otras naciones, quienes se unirán voluntariamente a quienes consideraban favorecidos tanto por Dios como por los hombres. En Esther 8:17 puede leer eso. Aunque los judíos no solían buscar prosélitos, recibían con gusto a quienes se ofrecían, y eso es verdad. Los, los, los israelitas no iban a buscar gente, pero sí los aceptaban. Qué interesante, ¿verdad? Un nuevo cumplimiento de la profecía tuvo lugar cuando los gentiles acudieron en masa a la iglesia de Dios tras la venida de Cristo. ¿Ok? ¿En qué parte no estoy de acuerdo con este? Como raza favorecida. No era que Dios tenía interés en el tipo de su color o sus facciones o en la localidad donde vivían, pero era que eran la descendencia de Abraham. ¿Ok? Ups, se me movió. Comentario de John Calvin. Y los extranjeros se unirán a ellos. El profeta
predice el llamado de los gentiles. Esa es la palabra correcta en inglés, the Gentiles. Como si dijera, el Señor no solo los restaurará a la posesión de la tierra de Canaán, sino que los multiplicará con gran abundancia. El Señor procede, no sabe hablar, van a decir. Del Señor procede las cosas buenas, ¿verdad? Espero entiendan lo que estoy diciendo. Ok. Y los multiplicará con gran abundancia, pues asociará a los gentiles con ellos. Para que los dos pueblos se conviertan en un solo y mismo cuerpo. Así que el Señor no solo los restaurará a la posición en la tierra, los quiere multiplicar, dar abundancia, pues asociará a los gentiles con ellos. Van a ser un pueblo, Israel y los gentiles en Cristo Jesús, ¿verdad? Este beneficio, por lo tanto, no se limita a un corto periodo, sino que extiende a toda la iglesia. Aquí en este versículo está refiriéndose a los que de Babilonia alrededor fueron influenciados por el gran poder y la majestad de Dios en destruirlos, que se atraen a irse con ellos a su propia nación. ¿Ok? De nuevo, un error. Es ok. Ups. Qué bonito soy el ruidito, ¿verdad? Las teclas. Ay, ¿qué estoy escribiendo? Ok, promete proteger. Qué bonito, ¿verdad? Ok. Entonces no nomás está hablando de la iglesia en su propio tiempo, sino de la iglesia que existiría hasta el reino de Cristo. O sea que siempre van a venir los gentiles. Por ejemplo, yo soy gentil, ¿verdad? Yo no soy judía, ni aclamo ser judía, ni hablo lenguaje judío. Pero somos judíos por la fe en Cristo Jesús, en creer. Dice, ¿ha rechazado por completo a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos has herido y no hay para nosotros sanidad? Esperábamos paz y no hubo bien. Tiempo de sanidad, he aquí angustia, y yo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las ahuyenté o las arrojé o las esparcí, y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Nota que en el versículo de Jeremías 14 y 19 y en Jeremías 23, 3 hay un espacio o una diferencia en que Dios dice las voy a rechazar como para siempre. Pues recuerda, Dios no puede rechazarlas por siempre. ¿Por qué? Porque de Judá nació ¿quién? David. Primeramente, ¿quién nació? Nació el hijo de Ruth, ¿verdad? Jesse. O Obed, no me acuerdo. Obed. Y luego después Obed tuvo Jesse y Jesse tuvo David. Nació la descendencia de donde iba a salir el Mesías. Entonces Dios no podía completamente destruirlos. Pero Dios habla en veces así para despertarnos y darnos arrepentimiento. Entonces dice que va a recoger el remanente de sus ovejas de todas las tierras de donde las esparció. Y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Van a volver a su tierra. Así dice el Señor. He aquí que traeré a los cautivos de Jacob a sus tiendas y tendré misericordia sobre sus hogares, y la ciudad será edificada en las ruinas y el palacio de acuerdo a su plan será habitado. Ahí Dios le está dando instrucciones cuándo van a volver y qué van a hacer, básicamente. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque el tiempo de favorecerla, sí, el tiempo señalado ha llegado. Quiero aclarar algo que se me ha olvidado, que yo antes decía que Jacob era Israel, las tribus del norte, y que Israel y que Judá era las tribus de abajo, ¿verdad? Y yo estoy incorrecta. Dios se refiere a Jacob, a ambos. Jacob. Entonces yo necesito hacer una investigación
Porque yo lo que he visto es que cuando habla de Efraín, habla de Jacob también. Entonces creo que ahorita mi punto de vista es cuando habla de Jacob, habla de ambos. No significa que cada vez se está refiriéndose a los dos, sino que como dice a Judá, que también está junto a Benjamín, les dice Jacob, también Dios les dice a Jacob, a los de las tribus del norte, Efraín y los demás. Perfecto. Porque tus siervos se complacen en sus piedras y el polvo de ellas se complacen. Entonces las naciones temerán el nombre del Señor y todos los reyes de la tierra tu gloria. Entonces Dios va a tener misericordia sobre quién, sobre Sión, sobre los que se fueron a cautiverio a la tierra de Babilonia. Ok. Entonces las naciones temerán el nombre del Señor. Eso es lo que les causa seguir a Judá, a su tierra. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y todos los reyes de la tierra tu gloria. Cuando el Señor edifique a Sión, aparecerá en su gloria. Atenderá la oración de los desamparados y no despreciará su ruego. Esto se escribirá para la generación venidera y el pueblo que será creado alabará al Señor, porque él ha mirado desde lo alto de su santuario, desde los cielos miró el Señor a la tierra, para oír el gemido de los presos, para liberar a los sentenciados a muerte, para anunciar el nombre del Señor en Sión y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos se congreguen en uno y los reinos para servir al Señor. Ahí está, hablamos los pueblos y los reinos son los gentiles, junto con Judá, ¿ok? Y también en otra parte habla también del Efraín, también cuando sale. Así dice el Señor, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, para que no haya día ni noche a su tiempo, entonces también se romperá mi pacto con mi siervo David, para que no tenga hijo que reine sobre su trono, y con los sacerdotes levitas mis ministros, así dice el Señor. Si mi pacto no es con el día y la noche, y si yo no he establecido las leyes del cielo y de la tierra, entonces desecharé la descendencia de Jacob y de mi siervo David, y no tomaré de su descendencia para que sea Señor sobre la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, porque haré volver su cautiverio y tendré de ellos misericordia. Notas que Dios no puede completamente, bueno, sí puede si quisiera, pero no va a desechar a Judá para siempre porque tiene un propósito de cumplir, ¿verdad? Ajá. Líbrate, oh Sión, la que moras con hija de Babilonia, porque así dice el Señor de los ejércitos, su gloria me ha enviado a las naciones que los despojaron, porque el que los toca, toca a la niña de su ojo, porque aquí yo alzaré mi mano sobre ellos, y sus siervos los despojarán y sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí yo vengo y moraré en medio de ti, dice el Señor, y muchas naciones. Qué interesante, aquí lo hice de otro color. Ok, ¿qué me pasó por ahí? No lo sé. Vamos a arreglarlo. ¿Será ese o será este? Oh, es ese, ok. Y muchas naciones se unirán al Señor en aquel día y serán mi pueblo. Y yo moraré en medio de ti y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Y el Señor heredará a Judá su porción en la tierra santa y escogerá de nuevo a Jerusalén. Calle toda carne delante del Señor porque Él se ha levantado de su santa morada. ¿Qué significa cuando Dios se ha levantado de su santa morada? Cuando Dios se levanta hay un judgment, un juicio que ejecutar. Y Dios, si se levanta, ya escuchó tu oración, ya supo ahora, va Dios a actuar, básicamente. Mm, mm, mm.
Y partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, y vio también con ellos multitud de gente mezclada, y ovejas y vacas y muchísimo ganado, así como Israel en tipo. Y decimos Israel todo junto, ¿ok? Antes de llegar a la tierra de Canaán, salieron de la tierra de Ramses a Sucot, o que salieron de Egipto básicamente, ¿ok? Y los siguió una multitud mezclada. ¿Qué es una multitud mezclada? Pues la gente se casó con mujeres egipcias, ¿verdad? Y viceversa, los hombres se casaron con hombres egipcios. Entonces hay una multitud de gente. Hay una multitud de gente israelita, egipta. Se lo podríamos decir así. Versículo 2. Y miren cómo me pasa esto, que cada vez arreglo esto y ya que vengo acá, ya se me desquitó. Se me descombobolió, no sé cómo se dice. ¿Sí entienden esa palabra? Descombobulated. En versículo 2 dice, y los tomaré el pueblo y los traeré a su lugar, y la casa de Israel los poseerá en la tierra del Señor por siervos y siervas, y tomarán cautivos a los que fueron cautivos y gobernarán a sus opresores. Escuchen el lenguaje. Y los tomará el pueblo y los traerá a su lugar. La casa de Israel los poseerá en la tierra del Señor. En inglés quizás dice diferente, deja leerlo. Ahorita como yo grabo con lo que estoy grabando hoy, no puedo cambiar aplicaciones como lo podía con la otra tablet. Y puede ser un errorcito de ortografía que puedo editar aquí. A ver, Isaías 14. And the people shall take them. Y el pueblo los llevará y los traerá a su lugar. ¿Cuál es ese people? Ese pueblo. Israel. Perdón, Judá. Judá los llevará. Ok, quieren ir con nosotros, véngase pues a la casa de Israel. Dice, los poseerán la tierra del Señor por siervos. Ahora los que se vinieron con ellos van a ser siervos, siervas, van a ser cautivos, porque ellos fueron cautivos. Y Judá / Israel van a gobernar a sus opresores. Ahora, no todas esas personas que se fueron oprimieron a ellos, ¿verdad? Normalmente los que opresen son los líderes o los gobernantes. ¿Hay alguno de los gobernantes en esta multitud? Puede ser. Perfecto. Ahora vamos a escuchar un poquito aquí de la historia que nos ayuda a entender cuándo sucedió esto, qué pasó. Dice, Esdras llegó a Jerusalén en el año 458 AC, antes de Cristo, y Nehemías en el 445 AC. Entonces, Nehemías y Esdras eran de Judá. Ellos estuvieron en Babilonia y después fueron conquistados por Ciro. Esdras se centró en la reforma espiritual y puede leerlo en Esdras 7 al 10, mientras Nehemías dirigió la construcción de las murallas de Jerusalén, Nehemías 1 al 7. Durante el periodo persa, llegada de Esdras. Esdras llegó en el 7º año del rey Artajerjes I, 458. Ok, esta cosa ya lo tenía, no sé por qué se me borró. No es necesario poner eso de nuevo, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen? Ya se repitió ahí arriba. Ok. Ahora vamos a escuchar el lenguaje. Aquí que dice, poseerá, Israel los poseerá, que van a ser siervos, poseer, nahal, siervos, ebed, siervas o niña sierva, sifa, van a reinar sobre ellos, radá, y van a ser a los opresores, ¿verdad? Los nagas. Recuerden, no sé pronunciar las palabras. Ok. Nota el lenguaje que está. Ellos eran eso, ellos eran propiedad, ellos fueron siervos, ellos fueron niñas, esclavos, los que estaban en esa edad chiquita. Fueron gobernados, fueron subyugados, fueron pisoteados, fueron oprimidos por
Babilonia, ¿ok? Vamos ahora a leer este párrafo larguito de exposición de Gil sobre toda la Biblia. Dice, y el pueblo los tomará y los llevará a su lugar, es decir, el pueblo entre el cual habitaban los judíos en Babilonia, quienes les tenían compasión, y especialmente aquellos que se habían convertido a su religión, los acompañarían en su viaje de regreso y les proveerían de todo lo necesario para su sustento y transporte, como se les permitió hacer por el edicto de Ciro, Esdras 1:4. Esto tendrá un cumplimiento posterior en los últimos días, cuando los gentiles traigan a sus hijos e hijas en brazos, sobre hombros, a caballo, en carros de Jerusalén, Isaías 49:21, pasaje al que Kimchi alude para explicar esto. Ahora Kimchi, yo no sé quién es Kimchi. Tengo mi internet apagada en mi teléfono. Y la casa, pero usted puede buscarlo, quién fue Kimchi. Y la casa de Israel los poseerá en la tierra del Señor como siervos y siervas. Por tierra del Señor se entiende la tierra de Israel, que era peculiarmente suya, pues aunque toda la tierra es suya, Él la eligió por encima de todas las demás como lugar de su adoración. Bajo la dispensación anterior y donde su Hijo, en la plenitud de los tiempos, aparecería en forma humana y divina, predicaría el Evangelio, obraría milagros y obraría la salvación de su pueblo, y donde se afirmarían sus pies en el día postero, como venga a juzgar el mundo, cuando venga a juzgar el mundo. Esto es lo mismo con la tierra de Manuel, Isaías 8:8. Muchos caldeos, o los de Babilonia se llaman caldeos, al unirse con los judíos y abrazar su religión, they're embracing their religion, prefirieron ser sus siervos y siervas antes de regresar a su tierra, siendo una especie de herencia posesión para los judíos. Aunque algunos piensan que estos eran los que compraron a los babilonios, que vinieron con ellos para ser siervos y no ellos mismos, esto puede entenderse como los gentiles conversos en los tiempos del Evangelio, quienes se dedicarían voluntariamente y alegremente al servicio de la iglesia de Dios y servirían por amor a su pueblo y a los demás. Kimchi explica esta cláusula con Isaías 61:5, y los tomarán cautivos de quienes serán cautivos y gobernarán sus opresores, es decir, era un momento. Ok. Esta parte. Ok. Y gobernarán a los opresores, es decir, los babilonios que habían llevado cautivos a los judíos serían tomados cautivos. Ahora se les vuelve el dilema a ellos. Por ellos y hechos esclavos, que podría ser cierto de aquellos que compraron de ellos cuando regresaron a su propia tierra, y como algunos piensan, esto tuvo su cumplimiento en los tiempos de los macabeos, cuando conquistaron a muchos pueblos que antes los habían llevado cautivos y oprimido, y en un sentido espiritual y místico se ha cumplido en los tiempos del Evangelio a través de la difusión de en el mundo gentil por el ministerio de los apóstoles, que eran judíos, por cuyos medios muchas de las naciones del mundo fueron llevadas a la obediencia de Cristo y a su iglesia. Vamos a leer los versículos. Ya lo sabía. Ok. Ok. Así que no quedará nadie del remanente de Judá que entró en la tierra de Egipto para morar allí, para que vuelva a la tierra de Judá, a la cual anhelan volver para morir ahí, porque no volverán sino el que escape. Ahora, este versículo
no pertenecen al tema, porque esos son los que huyeron a Egipto en vez de someterse al yugo con Babilonia. ¿Ok? Entonces, ese versículo nomás lo puse por ejemplo. Might as well lo voy a borrar, simplemente porque siento que no va con este tema. Solo lo quería usar para enseñar cómo Dios amenaza las cosas a la gente. ¿Ok? Y haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los cautivos de Judá que entraron en Babilonia, dice el Señor, porque yo quebraré el yugo del rey de Babilonia. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: los hijos de Israel fueron oprimidos y los hijos de Judá juntamente, y todos los que tomaron contigo los retuvieron y no los quisieron soltar. ¿Por qué lloras por tu aflicción? Tu dolor es incurable por la multitud de tu iniquidad, porque tus pecados se han multiplicado. Yo te he hecho estas cosas, por tanto, todos los que te devoran serán devorados, y todos sus adversarios, cada uno de ellos irá cual al cautiverio. Los que te saquean serán despojo, y todos los que saquean los daré por botín, porque yo te devolveré la salud y te sanaré tus heridas, dice el Señor, porque te llamaron desterrada, diciendo: esta es Sión, a quien nadie busca, y el remanente de Jacob será en medio de muchas naciones, como el rocío del Señor, como las lluvias sobre la tierra. Porque no espera al hombre ni guarda a los hijos de los hombres. El remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como león entre las fieras de la selva, como leoncillo entre los rebaños de abejas, el cual si pasare hollará y despezará, y no habrá quien libre. Oh Señor, mi fortaleza, mi refugio y mi refugio. Vamos a ver. Mi fortaleza y mi, ¿cómo se dice? Fortress. Está al revés. Oh, no, sí está bien. La fortaleza, el refugio, sí está bien. Y mi refugio en el día de la aflicción, a ti vendrán los gentes desde los confines de la tierra y dirán: ciertamente nuestros padres heredaron mentira, vanidad y cosas que no les sirven de nada. ¿Acaso se hará un hombre dioses que no sean dioses? Por tanto, de aquí esta vez les haré saber, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es el Señor. ¿A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles? Entonces, nota esto. Israel y Judá no quisieron hacer la voluntad de Dios de predicar a los gentiles. Entonces, por medio de su desobediencia, Dios usa eso y trae a los gentiles a sus pies. Bueno, de una manera o de otra, ¿verdad? Entonces dice, los va a hacer. Porque nota lo que dice el versículo 2. Ellos fueron siervos, pero ahora ellos van a ser siervos. Pero también pueden ser que no sean siervos, pero que sean adoradores de Dios. Entonces, quizás un gobernante de ahí que los trató mal, quizás Dios dice: no, tú sí vas a ser un siervo. Y quizás a uno que no era en control o líder, entonces él va a ser un adorador. No importa qué hicieron, van con ellos. ¿Por qué? Porque saben que es Dios el verdadero Dios. Las imágenes de Bel son falsedad, mentira. Ese es el punto del estudio. Entonces, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas por medio de Israel, por medio de Judá, que se fueron entre los gentiles, entonces ahora Dios va a dar a conocer esas riquezas de la gloria que ellos no hicieron
de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, Christ in me, the hope of glory. Cristo en ti, dice la Biblia. Amén. Y el 3 dice, y sucederá en aquel día que el Señor les dé reposo de su tristeza, de su temor, de la dura servidumbre en que les hicieron servir, pero les hicieron por causa de sus iniquidades, no se nos olvide. Entonces ahora vamos a ver aquí la palabra dolor, temor, labor, oseb, roques y aboda. Mira, qué interesante estas palabras. Comentario de Ellicott para lectores ingleses: la condición sucederá, la condición de los exiliados en Babilonia se describe casi en los mismos términos que en Habacuc 2:13. Un monarca empeñado en construir torres, murallas y palacios, que se había llevado toda la mano de obra calificada de Jerusalén, probablemente atormentaba sus almas con temor y la dura servidumbre. Así Ausbarnipal se jacta de haber obligado a sus prisioneros árabes a cargar pesadas cargas y construir ladrillos. Y eso se encuentra en esa formación. Registros del pasado, quizás es volumen 1, página 104. De tu dolor, de tu temblor, de tu dura esclavitud, confirman lo dicho con diversas expresiones que al disipar toda duda nos dejemos de confiar en sus promesas incluso en momentos de desesperación. Con las mismas consideraciones exhorta a los judíos a la gratitud para que nunca olviden una obra de Dios tan excelente y digna de recordar. Expresamente quiso mencionar el yugo y la esclavitud para los judíos. Fueran plenamente conscientes de que el Señor eliminaría estas obstrucciones cuando quisiera y que no podrían impedirle liberar inmediatamente a su pueblo cuando lo consideraba oportuno. Debemos aplicar esto también a nuestra situación actual, con referencia a la miserable esclavitud y al perverso yugo del anticristo que atan a los cristianos, aunque están atados por trampas y cadenas y por todas partes tienen a Dios como su libertador, quien eliminará rápidamente todas las dificultades y todo tipo de molestias. Y esto debe extenderse a todos los dolores, angustias y aflicciones. Y el Señor te dispensará entre todas las naciones. ¿Qué significa dispensará? Esa palabra se escucha como te gastará o te dispersará. A ver cómo dice la Biblia. Esto es normal que haya unos errorcitos aquí por causa de error humano. Scatter, es la palabra scatter, te dispersará. Ok. Desde un extremo hasta el otro. Allí servirás a dioses ajenos que tú ni tus padres conocieron, al leño y a la piedra, y entre estas naciones no hallarás tranquilidad, ni la planta de tu pie tendrá reposo, sino que allí el Señor te dará corazón tembloroso, desfallamiento de ojos, tristeza del alma, y tu vida penderá ante ti en duda, temerás día y noche, y no tendrás seguridad de tu vida. Judá fue llevada en cautiverio, tuvo aflicción y grande esclavitud, vivió entre las naciones, no halló descanso, todos sus perseguidores la alcanzaron entre los estrechos, sus adversarios son los principales, sus enemigos prosperaron, porque el Señor la afligió a causa de la multitud de sus transgresiones, sus hijos fueron llevados en cautiverio delante del enemigo, porque así dice el Señor: aquí yo te convertiré en un terror para ti y todos sus amigos, y caerán la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y entregaré a todo Judá en manos del rey de Babilonia, y él los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Pero las naciones que sometan su cuello al yugo del rey de Babilonia, y les sirvan, les dejarán su tierra, dice el Señor, la cultivarán y habitarán en ella. También
hablé a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: sometan su cuello al yugo de rey de Babilonia, y sirvan a él y a su pueblo y vivirán. Y él dijo: Dios mío, estoy avergonzado y confuso para alzar mi rostro a ti, Dios mío, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestra rebelión ha crecido hasta los cielos. Desde los días de nuestros padres hemos estado en gran rebelión hasta hoy. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en mano de los reyes de las tierras, a la espada, al cautiverio, al despojo, a la vergüenza de rostro, como en este día. ¿Estás escuchando? Y ahora, por un breve espacio, el Señor nuestro Dios ha mostrado su gracia, dejándonos un remanente que escape y dándonos un lugar seguro en su santuario, para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos dé un poco de vida en nuestra servidumbre, porque éramos esclavos. Pero no nos ha abandonado nuestro Dios en nuestra esclavitud, sino que ha extendido misericordia sobre nosotros en la vista de los reyes de Persia, dándonos vida y para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar las ruinas y para darnos muro en Judá y en Jerusalén. Alegraos, naciones, con su pueblo, porque él vengará a la sangre de sus siervos y tomará retribución a sus enemigos. Tendrá misericordia de su tierra y de su pueblo. Y ahora, por un breve tiempo, ha habido gracia de parte del Señor nuestro Dios para dejarnos un remanente. Este ya lo puse, ¿verdad? Esdras. Ajá. Ok. Así pasa. Oveja descarriada es Israel, los leones la ahuyentaron, primero la devoró el rey de Asiria y después el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, los quebró los huesos. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo castigaré al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria, y haré volver a Israel a su morada, y parecerá en el Carmelo, en Basán y en el monte de Efraín. Y en Basán, en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. En aquellos días, en aquel tiempo, dice el Señor, se buscará la iniquidad de Israel y no habrá los pecados de Judá y no se hallarán, porque yo perdonaré a los que ya yo haya reservado. Así dice el Señor de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá a una. Y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no quisieron soltarlos. Versículo 4. Tomarán este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo cesó el opresor? ¿Cómo cesó la ciudad de oro? La palabra o proverbio, masal, frases de sabiduría, ética, parábolas, aforismo. No sé qué es aforismo en definición. La palabra nagaz, opresor, exactor, capataz, tirano. ¿Qué pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia? El profeta aparece una vez más en su carácter de salmista en el mashal o cántico burlón que sigue el significado genérico de proverbios. Se especializa como Micaías, Habacuc, Reyes para una expresión burlona en lenguaje poético figurativo. La XX curiosamente traduce la palabra aquí como lamentación. La XXX significa la Septuaginta. ¿Cómo ha cesado el procesor? Si tomamos la ciudad dorada de la versión inglesa como la traducción correcta, encuentra un paralelo en el epíteto de oro abundante aplicado en Babilonia por Esquilo. Sin embargo, la palabra aquí traducida no se encuentra en ningún otro lugar, y el consenso general de los críticos recientes, siguiendo la estela del Targum y la LXX o la Septuaginta, se inclina por la traducción capataz o lugar de tortura, la Vulgata, que es una versión católica, como ha cesado el tributo. Expresa básicamente la misma idea. La lectura marginal exigente de oro parece un intento de combinar las etimologías diferentes. Comentario de Alec para los lectores ingleses. ¿Cómo ha cesado el opresor? La palabra cómo se convierte en una pregunta
que expresa asombro y burla. Podría parecer increíble que Babilonia, provista de tan abundantes riquezas y fuerzas, fuera derrotada y cayera en manos del enemigo. Con razón, por tanto, ridiculiza su necia y vana confianza, pues henchidos de altivez se creerían invencibles y estaban fuera del alcance de todo peligro. Creían que nadie podía quitarlos, nadie podía conquistarlos. Terrible carácter arrogante. ¿Cómo ha cesado la ciudad codiciosa de oro? La palabra Madjeba en esta cláusula podría producirse como dorada u ornamentada con oro, pero al estar relacionado con la palabra opresor y tirano probablemente se nota codicia e insaciable avidez por el oro o la que estaba sometidos de babilonios. Suele ocurrir con los grandes imperios, estados, naciones ricas. Cuando mayor en su abundancia, mayor es su afán por poseer más. Comentario John Calvin. Babilonia fue una copa de oro a la mano del Señor, porque embriagó a toda la tierra. Las naciones bebieron de su vino, por eso las naciones enloquecieron. Babilonia cayó. Vamos a poner esto para acá antes de que se me olvide. Y esto siempre. Babilonia cayó repentinamente y fue destruida. Aullad por ella, tomad bálsamo para su dolor, por si acaso sanará. Perdón. Por tanto, aquí vienen días del Señor en que haré juicio sobre sus imágenes talladas, y en toda su tierra gemirán los heridos, aunque Babilonia suba al cielo, y aunque fortifique lo alto de su fortaleza, de mí vendrán a ella destructores, dice el Señor. Voz de clamor vendrá de Babilonia, y gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque el Señor despojó a Babilonia, destruyó de ella la gran voz, cuando bramen sus ondas como muchas aguas se oigan el estruendo de su voz, porque vino destructor sobre ella, sobre Babilonia, y fueron tomados sus valientes, todo su arco fue quebrado, porque el Señor Dios de retribuciones ciertamente dará la paga. Y dirás, así hundirá Babilonia y no se levantará de mal que traeré sobre ella, y se cansarán. Hasta aquí llegan las palabras de Jeremías. Versículo 5. El Señor ha quebrantado el bastón de los impíos y el cetro de los príncipes. Cuando yo leí esto me hizo pensar en que Él les había quitado la comida, pero eso no era. Vamos a ver la palabra quebrar, sabar, mate, sebet, el bastón, la vara que representa tribu, la vara, el cetro, que es la marca de autoridad. Barnes nota sobre la Biblia: el Señor ha quebrantado, el Señor por mano de Ciro, el cetro de los impíos, es decir, el cetro del rey de Babilonia. La palabra traducida como cetro, mate, puede significar rama, palo, bastón, vara o cetro. El cetro era un símbolo de poder supremo. Tenía forma de bastón y estaba hecho de madera, marfil u oro, que significa de Yahvé. Mucha gente dice que es Yahvé. Yo no sé. A mucha gente se pelea por cómo se pronuncia, pero yo no sé. O sea, yo no me meto en eso, básicamente. Ya me acordé que esto no quiere ser la R. Ok. Había quitado el poder de Babilonia, destruirlo y destruido su dominio. Barnes nota sobre la Biblia. Nota cómo el libro de Jeremías 51 tiene muchísima información. Tú eres mi hacha de guerra y mis armas de guerra, porque contigo quebrantaré naciones y contigo destruiré reinos, y contigo quebrantaré al caballo y al jinete, y contigo quebrantaré el carro y al jinete. By the way, el carro y el jinete, este versículo ya se leyó en otro estudio, y no habla literalmente el carro igualmente, pero donde van las armas, unos para las armas, otros para el jinete. También contigo quebrantaré al hombre, a la mujer, y contigo quebrantaré al viejo y al joven, contigo quebrantaré al joven y a la doncella. ¿Escuchas la palabra quebrantar? Ajá. Al viejo y al joven.
contigo quebrantaré al hombre y a la mujer, contigo quebrantaré al viejo y al joven, contigo quebrantaré al joven y a la doncella, también contigo quebrantaré al pastor y a su rebaño, contigo quebrantaré al labrador y a su yunta de bueyes, y contigo quebrantaré a capitanes y gobernantes, y pagaré a Babilonia a todos los moradores de Caldea, todo el mal que hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice el Señor. Voz de clamor viene de Babilonia y gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque vino sobre ella el saqueador. Sobre Babilonia y sus valientes fueron tomados todos sus arcos quebrados, porque el Señor Dios de retribuciones ciertamente dará la paga, y embregaré sus príncipes y a sus sabios y a sus capitanes. ¿Notas el reino? Los capitanes, los príncipes, los valientes, los sabios, los príncipes. A sus príncipes, sus valientes dormirán sueño eterno, se van a morir y no despertarán, desde el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Aquí sí lo dejé porque dice cuyo nombre es. Okay. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes consultan unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y arrojemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que los malvados quisieron hacer en cierta manera. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, entonces les hablará en su ira y los afligirá con su terrible ira. Pídeme y te daré las naciones. Babilonia es la nación que necesitaba ser herida, ¿verdad? Y los confines de la tierra por posesión los quebrantarás. Esta palabra, quebrantarás con vara de hierro. Los desmenuzarás como vasija de alfarero. Sean sabios, pues, reyes instruidos, jueces de la tierra, sirvan al Señor con temor y regocíjense con temblor. Besen al Hijo para que no se enoje y mueran en el camino cuando su ira se encienda apenas un poco. Bienaventurados todos los que confían en Él. El versículo 6, último. Él quería a los pueblos con furor, con llaga continua. El que reinó en las naciones con furor continuo y no había quien le impidiera. Nota, el que reinó, ¿quién es él? Babilonia y sus gobernantes, los príncipes, etcétera, lo que se mencionó hace un momento. Entonces vemos la palabra naca, hebra, maca y radá. Herir, golpear, lastimar, matar, furor, furia, ira, arrogancia, rabia, desbordante, llaga, golpe, herida, matanza, flegación, reinar, gobernar, dominar, subyugar, pisotear. Ahí me quedó mal. El que hería al pueblo con ira, con un golpe continuo. El rey de Babilonia que hizo guerra contra los pueblos y naciones de la tierra y los conquistó, los hirió a filo de espada para satisfacer sus pasiones y saciar su mente sediente de sangre, y a los que se salvaron los gobernó con rigor y los oprimió con tributos y dura servidumbre. Cuando había conquistado una nación atacaba a otra, y así seguía buscando sus victorias sin interrupción, sin dar tregua ni a su ejército ni a su pueblo, ni al pueblo. El que gobernó a las naciones con ira y con justicia y clemencia, sino que de manera tiránica, opresiva, incluso su propia nación, así como las naciones que sometió, es perseguido. Es perseguido por la justicia de Dios, alcanzado y apresado, llevado a un castigo digno, y nadie impide la ejecución del justo juicio sobre él. Ninguno de los reyes y naciones vecinos, ni tributarios, ni aliados suyos le presta el temor, le presta la menor ayuda, ni intenta protegerse del golpe que le asestó Ciro al persa bajo la dirección y la designación de Dios. Así pues, el anticristo romano. Nota cómo todos estos hombres siempre ven la localidad y lo ponen en futuro o en otras situaciones. Que ha guerreado contra los santos, los han alquilado a espada y lo han hecho sin tregua durante siglos, y los han tiranizado cruelmente. Será perseguido, apresado y llevado a su fin, y no habrá quien lo ayude. Véase Apocalipsis 13:7, exposición de Hill sobre toda la Biblia. Palabra que vino a Jeremías del parte del Señor.
Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo su dominio y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas las ciudades, diciendo, porque así dice el Señor, y aquí yo te pongo por terror. Dios puso a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, por terror a ti mismo y a todos sus enemigos, y caerá en la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y entregaré a toda Judá en manos del rey de Babilonia, cual los llevará cautivos a Babilonia y los matará a espada. Acerca de Cedar y acerca del reino de Hazor, que destruirá Nabucodonosor, rey de Babilonia, se ha dicho el Señor, levantado subid a Cedar y despojad a los hombres del oriente. Nota cómo está hablando de la historia que hizo el rey de Babilonia a las naciones. ¿Ok? Levantado subid, Cedar y despojad a los hombres del oriente. Dios le está diciendo que hacerlo. Se vuelve un siervo de la voluntad de Dios. Sus tiendas y sus ganados se apoderarán. Tomarán para sí sus cortinas, todos sus utensilios y sus camellos, y gritarán a ellos miedo por todas partes. Huid, alejaos, habitad en lo profundo, oh moradores de Hazor, dice el Señor, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, ha conspirado contra vosotros y ha formado designio para contra nosotros. El principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías diciendo, así me ha dicho Jehová, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, envíalos al rey de Edom y al rey de Moab y a los hijos de Amón. Se me olvidó ponerle colorcito. Perfecto. Y al rey de Tiro y al rey de Sidón por la mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequía, rey de Judá, y a mandarles que digan a su señor, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, así diréis a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y los animales que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y ya di a quien quise, y ahora he entregado todas estas tierras, ¿a quién? A Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y también le he dado las bestias del campo para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él y a su hijo y a su hijo de su hijo, hasta que llegue el tiempo de su tierra. Tiene su tiempo de juzgar y lo estudiamos. Y entonces muchas naciones y grandes reyes se servirán. Primeramente, todas estas naciones vienen en esclavitud, en servicio a Babilonia, y después Dios viene a castigar a Babilonia, y todas esas naciones se van a servir de lo que le roben a Babilonia. Y acontecerá que la nación o el reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ni se someta al yugo del rey de Babilonia, a esa nación le castigaré, dice el Señor, con espada, hambre y peste, hasta que la haya consumido por su mano. Por tanto, no escuchéis a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros encantadores, ni a vuestros hechiceros, que os hablen diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Porque os profetizan mentira para alejarlos de vuestra tierra y para que yo os expulse y mueran, pero las naciones que someten el cuello al yugo del rey de Babilonia y les sirven, les dejaré en su tierra, declara el Señor, y la cultivarán y habitarán en ella. Y sucederá que cuando se cumplan 70 años, castigaré al rey de Babilonia y esa nación, dice el Señor, por su iniquidad, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desolación perpetua, y traeré sobre esa tierra todas mis palabras que he pronunciado sobre ella, todo lo que está escrito en este libro, que Jeremías profetizó contra las naciones, porque muchas naciones y grandes reyes también se someterán a ellos, y les pagaré conforme a todos sus hechos y a la obra de sus manos, porque así me dice el Señor Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de esta ira, y haz que beban todas las naciones a las que te envío. ¿Cómo fue tomada Sesac? Sesac es un nuevo nombre que Dios atribute aquí en la Babilonia. ¿Y cómo fue escarneada la alabanza de la tierra? ¿Cómo fue Babilonia por espanto entre las naciones? Nos has cubrido con ira y nos has perseguido, y nos mataste si no tuviste piedad. ¿Quién escribió el libro de Lamentaciones? Jeremías. Jeremías está hablando aquí en cierta manera, diciendo lo que Dios permitió que Babilonia hiciera a Judá.
Porque dice el Señor a los ejércitos, Dios de Israel, dice, perdón, has perseguido, has matado y no tuviste piedad. Igual el rey de Babilonia no tuvo piedad. Porque el Señor, porque así es el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, la hija de Babilonia es como un campo de trillar, es tiempo de trillarla. De aquí a poco llegará el tiempo de su siega. Nabucodonosor, rey de Babilonia, me ha devorado, me ha aplastado, me ha dejado como vaso vacío. Estamos oyendo las obras del rey de Babilonia. Me ha tragado como un dragón, ha llenado su vientre de mis delicadezas, me ha echado fuera. La violencia hecha a mí y a mi carne sea sobre Babilonia. Dirá la moradora de Sión, a mí sangre sobre los habitantes de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, he aquí que vienen días, dice el Señor, que haré juicio sobre sus imágenes esculpidas, y en toda la tierra gemirán los heridos, aunque Babilonia suba al cielo y aunque fortifique la altura de su fuerza. De mí vendrán a ella destructores, dice Jehová. Voz de clamor viene de Babilonia y gran destrucción de la tierra de los caldeos, porque el Señor ha saqueado Babilonia y ha destruido de ella la gran voz cuando braman sus olas como muchas aguas, se oye el estruendo de su voz. Porque ha venido sobre ella el destructor, sobre Babilonia, y sus valientes han sido tomados. Todo su arco está roto, porque Jehová Dios de retribuciones ciertamente dará la paga. Oh hija de Babilonia, que estás a punto de ser destruida, dichoso el que te recompense como nos ha servido, y bendecido el que tome y estrella tus pequeños contra las piedras. Aquí concluye Isaías 14, parte A. Querido Padre Celestial, gracias por este estudio. Bendícenos y ayúdanos y danos amor por tu palabra y arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.